En México, continúan asesinando entre 80 y 90 personas cada día. Y es que datos de la Secretaría de Seguridad Pública señalan que en el mes de julio se registraron 2.980 homicidios dolosos, un incremento de casi 4% respecto a junio. Julio fue un mes muy tenso, derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato que concluyeron con la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. En los primeros 7 meses de este año, en el país hubo 20.494 asesinatos dolosos, un incremento de 1.6% respecto a los 20.176 registrados en el mismo periodo de 2019, año que ha sido colocado como el más violento en la historia reciente de México. A pesar de los índices, las autoridades señalan que las cifras de homicidio doloso están contenidas si lo comparamos con la tendencia creciente que se veía desde 2015, cuando nuestro país reportaba un promedio de 2.500 víctimas por mes. Que el homicidio doloso está concentrado en algunas regiones del país muy bien ubicadas y tienen alguna explicación como la que ya dio mi general Sandoval sobre Zacatecas, pero está Tijuana, en el caso de Sonora, Obregón, Guaymas, Empalme, parte de la Sierra de Chihuahua, Ciudad Juárez, Zacatecas, una región de Zacatecas y obviamente el centro del país, particularmente Guanajuato, que esperamos ya rescatarlo. Guanajuato encabeza las cifras absolutas de homicidios dolosos con 2.695 acumulados en los primeros 7 meses del año y una tasa de 43 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La entidad es seguida en incidencias por el Estado de México y Chihuahua. Los feminicidios también han registrado un incremento. Pasaron de 537 reportados de enero a julio de 2019 a 566 en el mismo periodo de este año, un aumento de 5.4%. Heraldo Televisión. Bueno, ya escuchábamos las cifras y es por eso que aquí en Noticias México saludamos a Santiago Roel, él es director y fundador de Semáforo Delictivo, a quien le damos la bienvenida aquí en Noticias México. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias. Estábamos escuchando las cifras, pues alarmante lo que ocurre, pero también hay un punto rojo que es Guanajuato en estos momentos. Pues son varios estados, no nada más Guanajuato. Si lo vemos por tasas, y te voy a poner las tasas de los últimos 12 meses para que sean anuales. La tasa de México, y estamos hablando de asuntos, no de víctimas, ¿no? Habría que agregarle un 17% si hablamos de víctimas, pero vamos a hablar de asuntos, de carpetas. La tasa de México es de alrededor de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, 6 veces superior, o perdóname, 4 veces superior a la tasa mundial. Colima tiene 84, México 24, Colima 84, Baja California 72, Chihuahua 61, Guanajuato 54, Morelos 44, Michoacán 42, Sonora 42, es decir, Quintana Roo 40, es decir, son muchos estados, no nada más señalar Guanajuato y que ahí hubo un operativo, son muchos estados los que presentan tasas muy altas. Le puedo seguir a la lista, Guerrero 37, en fin, gran parte de los estados de México, salvo raras excepciones como Aguascalientes, Yucatán, Coahuila, presentan tasas altísimas comparadas con México y comparados contra las tasas internacionales de homicidios. Ya llevamos muchos años en lo mismo. Esto empezó en el 2008, este incremento, venían bajando las tasas. El 2007 fue el año con las tasas más bajas, alrededor de 7 homicidios o 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y de ahí se dispara, ¿no? Es un manejo equivocado de un tema muy puntual, que es el mercado negro de drogas. Se le ha hecho la guerra a balazos a este mercado cuando debe hacérsele la guerra con principios económicos. Es decir, se deben regular las drogas para quitarles el dinero a las mafias. Algo que no ha querido hacer ni Calderón, ni Peña Nieto, ni ahora el actual presidente López Obrador.
Muy Entonces, buena tarde. Preguntarte, dime. justamente estamos en una situación en lo que va del año, digamos, y nos iremos seguramente lo que resta de este año, en una situación de pandemia de emergencia, en la que podríamos pensar que lo normal sería que bajara la delincuencia o ciertos delitos en medio de todo esta contingencia. Desde tu estudio y desde tu perspectiva, ¿por qué crees que lejos de disminuir, seguimos en focos rojos? Sí han bajado algunos delitos, han bajado los delitos patrimoniales, ha bajado el robo a vehículo, ha bajado el robo a casa, a negocio, han bajado las lesiones dolosas, que son riñas generalmente de hombres jóvenes. Ha bajado el secuestro, esa es buena labor de las unidades antisecuestro de los estados. Pero el homicidio se mantiene alto, muy alto. Y esto es por la razón que te digo. Tiene una razón muy puntual. No es que México sea un pueblo más violento que el resto del planeta. No es que haya muchas causas, como les gusta decirlo a los académicos. En otros delitos sí hay otras causas. En esta es una sola. Es la lucha feroz por los territorios de estas bandas de narcotráfico para controlar el territorio, y lo hacen con plata o con plomo. Es decir, es una violencia extrema y es una corrupción extrema la que ejercen. Y es algo que México o no ha querido entender o no ha querido resolver. Bueno, pues ahí está parte de las cifras que se presentan en semáforo delictivo. Santiago Roel, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí está nuestra página semáforo.mx, donde están todos estos datos con mucho más detalle. Gracias, buenas tardes. Gracias.